Entonces, dentro de los aspectos generales que corresponde a este tipo de documentos, vamos a encontrar nosotros en primera instancia ciertas características y también eh, vamos a ver algunas condiciones o algunos requerimientos que obligatoriamente el expediente técnico tiene que cumplir. Eh, para empezar, al momento de elaborar estos documentos en líneas generales, cualquier tipo de expediente técnico o referido a cualquier tipo de proyecto, dentro del esquema de inversión peruano, tenemos que recordar que el expediente técnico es un conjunto de documentos conformados principalmente por dos cuerpos. El primero va a ser el de estudios, donde están los estudios generales y también los específicos, y de ahí ya viene el expediente técnico propiamente dicho, ¿no? El cuerpo de este expediente, que es de interés, digamos, en todos nosotros. Una característica que en todo momento debe de tener el expediente técnico es que debe de aportar al mismo tiempo información de carácter técnico y de carácter económico. ¿En qué sentido de carácter técnico? En el sentido de dimensiones, fórmulas, criterios técnicos, procedimientos, etcétera, que va a permitir el desarrollo de cada una de las partidas. Y el aspecto económico en la cantidad, primero la cantidad, luego el costo unitario de cada uno de los recursos y también el momento de incorporación de los mismos, ¿no? Es decir, si en el caso de expedientes técnicos de cochas, si la necesidad de la partida de geomembrana eh, va a ser necesaria al mes número 1, al mes número 2 o al mes número 3, etc. ¿No? Esto tiene que estar claramente definido en el expediente técnico. Y además, el expediente va a tener una tercera característica importante que es la descripción o la guía detallada. Para ello, el expediente técnico siempre va a contener un conjunto de características, de procedimientos, de pasos, de momentos, de procesos, de protocolos sumamente detallados de cómo se deben de ejecutar. El proyectista, al momento de elaborar este documento, tiene que indicar, ¿no?, el detalle de cada una de las partidas. De modo tal que en inicio pueda ser llevado adelante por cualquier persona, como va a estar descrito, va a entenderse también eh, que se va a poder o sea, modificar acá unas cosas. Disculpar. Eh, desarrollar por cualquier tipo de profesional o por el profesional competente, pero obviamente siguiendo ciertas indicaciones, ciertas determinaciones. Todo expediente técnico en el marco de la inversión pública principalmente va a requerir ciertas condiciones para que se pueda, en principio, elaborar y en segunda instancia poder ejecutar. Lo primero es que el presupuesto del expediente técnico y del A ver, proyecto ahora no, vinculado a tampoco nos este pueden tomar como causables los debe dolores. estar considerado dentro de la programación multianual.
Eso va a garantizar, ¿no? Eso va a garantizar, eso va a garantizar, a ver, un favor, Ricardo, su micro, por favor, Ricardo. Pero siempre dicen, un problema siempre te trae, hay que A ver ver, lado de... Ricardo, un favor, su micro. Ahí es donde no hay... Bien, gracias. Que el costo del expediente y sobre todo el proyecto esté considerado dentro de la programación multinacional garantiza que todo lo que se ha planteado, todo lo que se va a plantear en el expediente técnico, periodos, gastos, montos, etcétera, se pueda ejecutar, ¿no? Porque sabes que hay el dinero. Como hay el dinero, se va a poder realizar el gasto en los distintos momentos que ustedes estén planteando. Si no hay el dinero, obviamente es poco probable que se pueda realizar los gastos conforme ustedes lo están indicando. La otra condicionante que debe de estar presente es que la antigüedad de la viabilidad del PIB, de la ficha, etcétera, no sea superior a 3 años. Si es mayor a 3 años, la misma entidad tendría eh, tendría que realizar la actualización de los costos del proyecto inicialmente, si no es que la reestructuración de todo el proyecto. Un aspecto de interés siempre va a ser prestar atención o verificar las recomendaciones que se ha podido considerar en el documento de declaratoria de viabilidad. Si ahí se ha recomendado que se amplíe el área de intervención, que se consideren más beneficiarios o lo que pueda hacer, ¿no? Y ya en el expediente técnico, esas recomendaciones tendrían que estar consideradas y si han generado modificación del objetivo o de las metas del proyecto, tendrían que haber sido comunicadas oportunamente a InvierteP a través de la unidad formulador y la unidad ejecutora, modificando el formato 8, la sección A o la sección B según corresponda, ¿ya? Eso tiene que considerarse. Algunos aspectos de carácter técnico, sobre todo, que deben de tenerse en cuenta al momento de elaborar el expediente técnico. En primera instancia, buscar siempre tener en cuenta condiciones no previstas dentro del terreno, ¿no? Zonas donde puede haber deslizamientos, donde puede haber necesidad de solicitud de autorizaciones, pases, etcétera. Igualmente que el proyecto, dentro de sus documentos, considere el estudio de riesgos ante desastres. ¿Ya? Hay algunos proyectos que por alguna razón la entidad que los está implementando, que lo está conduciendo, no les solicitan a los proyectistas, ¿no? Hay veces tampoco les solicitan el estudio de impacto ambiental o algún otro estudio que forma parte de los estudios generales, es decir, obligatorios que debe de tener el expediente técnico. De ser ese el caso, ustedes tienen la obligación de hacerle saber o de recordarle a la entidad que el expediente técnico que han elaborado, ¿no? No está completo porque en los TDRs no estaba considerado el estudio de impacto ambiental o el estudio de riesgo ante desastres, pero que la entidad tendría que incorporarlo para que el expediente esté completo. Otro aspecto de interés va a ser en verificar que no hayan omisiones o errores o vicios ocultos en los estudios o peor aún en la ingeniería o en los detalles o presupuestos del proyecto. Igualmente que estos estudios estén completos, que todas las especialidades, ahora vamos a ver cuáles son los estudios, tanto generales como especiales, que sí es el formato 8A, sección B, Lucho.
Eso, pero ya se ve a nivel de las unidades formuladoras y unidades de ejecución. Pero un aspecto importante que deben de considerar ustedes si hablan de proyectos de inversión pública es que uno de los documentos conformantes del expediente técnico va a ser el formato 8A, la sección B. Ya si hablan de proyectos de inversión pública, es decir, si estamos hablando de proyectos que han pasado por la fase de formulación, la ficha técnica 6A, 6B, de ahí va a pasar a la fase de formulación, elaboración de expediente técnico y de ir recién a la fase a la etapa de ejecución financiera, donde dentro de los cuales la elaboración del expediente técnico exclusivo de Cochas puede ser uno de los componentes. La otra modalidad o la otra forma de inversión dentro de la cual también se considera el expediente técnico de Cochas es a través de los famosos IOARs, cuando a la cocha se le considera como un activo estratégico de una unidad productora que va a brindar servicios de restauración o de recarga hídrica. En ese caso, la cocha se considera como un activo estratégico. Y para generar el estudio de intervención sobre ese activo estratégico ya no se hace un proyecto de inversión, sino únicamente se hace el expediente técnico. Como ya no es un estudio de inversión, no es un proyecto de inversión, perdón, ya no pasa por todo el ciclo de inversión, por lo tanto no se va a generar el formato 8A. ¿Ya? De frente se va a generar el expediente sin contar con el formato 8A si es que se está considerando a la cocha como un IOR. Si la cocha es parte de una propuesta mayor en el esquema de un proyecto de inversión pública donde hay otros activos estratégicos como las zanjas de infiltración, está la reforestación, replantación de pastos naturales y tantas otras tecnologías más, ahí sí se tiene que generar el formato 8A. Eh, Bueno, seguimos entonces. Tienen que estar los estudios especiales completos. Ahora vamos a ver cuáles son esos para que ustedes los tengan presentes. La otra consideración es el tener en cuenta que el expediente técnico cumpla con todos los marcos normativos, que todas las propuestas que ustedes están planteando con el expediente técnico estén contempladas dentro de determinados marcos normativos. Pero cuando hablan de marcos normativos, por si acaso, van a hablar de dos aspectos. Uno, el marco legal, vamos a llamarlo así, donde vamos a encontrar nosotros lo que vendrían a ser las leyes, los decretos supremos, ¿no? Las resoluciones ministeriales, etcétera, una serie de normas legales. Y el otro va a ser los lineamientos técnicos. ¿Ya? Como ustedes deben saber, para el caso de Cochas, la entidad que ha estado promoviendo ese tipo de activo estratégico, el Fondo Sierra Azul, ha generado unos lineamientos técnicos. Entonces, al momento de elaborar el diseño de ingeniería de la cocha, ustedes tienen que prestar atención a elaborarlo considerando los lineamientos técnicos que esta entidad ha comunicado, formas de cálculo, dimensiones, caudales que se tienen que considerar, etcétera, etcétera. En líneas generales, ¿ah? Cualquier tipo de expediente. El de Cochas, lo mismo. Otro aspecto importante es que verifiquen que haya un saneamiento físico legal de los terrenos donde se va a generar el proyecto o se va a construir la infraestructura. En el caso de Cochas, puede darse situaciones en las cuales el terreno sobre el cual se va a construir le corresponda en cuanto a dominio
a una comunidad campesina, una comunidad nativa o en todo caso a un particular. De ser esa la situación, corresponde gestionar con esta, ¿no? La autorización de ejecución, la entrega del terreno, ¿cómo se llama esto? Sí, pues la entrega de terreno al Estado para que sea propiedad del Estado, X formas que sean viables y que garanticen que el terreno sobre el cual se va a construir, en este caso la cocha, va a ser ya propiedad del Estado. ¿Ya? Ojo, cuando hablo de que un terreno es de dominio de una comunidad, quiere decir que en algún momento, a través de un marco pertinente, un marco legal pertinente, el Estado, de forma escrita, de forma explícita, le ha cedido el dominio sobre ciertos territorios a una comunidad campesina o nativa. Y en cuyo caso le tiene que hacer la restitución, ¿no? No es de que yo soy una comunidad campesina y entiendo, asumo que todo el territorio, todo el terreno sobre el cual estoy yo gestionando es de mi propiedad, aun cuando en los documentos que me autorice el Estado para gestionarlos no diga eso. No funciona mucho así la cosa. Y otro aspecto importante que tienen que tener en cuenta y que hay veces genera confusión y es o mal interpretado o mal comunicado es la propiedad del agua, ¿no? Hay veces se considera erradamente que la propiedad del agua es del pueblo, de la comunidad, etcétera, lo cual es totalmente falso. El único dueño del agua es el Estado, la nación, encarnada en el Estado y gestionada a través de un gobierno. El Estado es el dueño del agua, no es la comunidad, no es el pueblo, nada de ello. Bien, otro aspecto que deben de considerar ustedes es que a la fecha, para que se pueda elaborar un expediente técnico, es necesario la participación de un equipo multidisciplinario. Si bien es cierto, no es necesario que cada uno de los estudios o de los diferentes aspectos del proyecto o del expediente, perdón, tenga que estar a cargo de un profesional especial y distinto, pero sí hay algunos documentos, algunos instrumentos del expediente técnico que tienen que ser o generados o avalados por un profesional competente, que no necesariamente va a ser siempre el proyectista. Por ejemplo, tenemos el estudio de seguridad y salud ambiental en el trabajo. Ese estudio tiene que ser elaborado o tiene que ser validado por un profesional competente y no siempre el proyectista se ha capacitado, se ha entrenado en esa materia. Otro va a ser el estudio de monitoreo de restos arqueológicos. Otro será el estudio de riesgos ante desastres naturales. Otro será el estudio de impacto ambiental y así, ¿no? En algunos casos sí el proyectista lo puede hacer, como en el caso del estudio de impacto ambiental, pero en otros no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces siempre tiene que haber la participación de un equipo multidisciplinario, multisectorial. En cuanto al contenido que debe de tener un expediente técnico, indistintamente si estamos hablando de un proyecto de inversión o de un IOAR, en Cochas, ya debe de tener el expediente estos cuatro grupos de documentos, estudios, ¿no? El grupo de generales, el grupo de ingeniería y detalle y el grupo de presupuesto y cronograma. Cada uno de ellos tiene un contenido recomendado. Por ejemplo, en estudios, la entidad sectorial Invierte P ha recomendado que mínimamente estén considerados esos documentos. Ahora, la entidad sectorial, en el caso de Cochas, que es el Midagri, puede solicitar adicionalmente algunos otros documentos. Eso ya queda a discreción de ella. Pero indistinto a ello, el expediente técnico sí o sí tiene que tener esos documentos. De este grupo de documentos
algunos el expediente técnico de Cochas los debe de considerar, otros no. Por ejemplo, si hablamos solamente de Cochas en modalidad de IOAR, el expediente técnico no debe de contener nada de esto, ¿no? Este estudio no se va a llevar, ¿no? Nada de expediente de demolición. Los que sí debe de tener son todos los demás, ¿no? Estudios obligatorios que tiene que generarse al momento de elaboración del expediente técnico va a ser el de riesgos ante desastres, el de monitoreo arqueológico y acá el de impacto ambiental, además de la gestión de riesgos en ejecución de obra. Esos son los obligatorios que se va a tener que generar. Son obligatorios porque todo expediente técnico de cualquier tipo de obra, de cualquier tipo de construcción, etcétera, sí o sí los tienen que tener. Además, también cualquier otro tipo de expediente técnico, incluido los del ámbito privado. Tienen que tener esos estudios sí o sí. Luego de eso vienen algunos documentos que la entidad le tiene que alcanzar al proyectista. Uno de ellos, ¿no?, que va a estar a cargo de la entidad y que le tiene que alcanzar, es esta revisión del perfil. Esto le entrega la entidad. Otro que entrega la entidad, que genera la entidad, es el análisis para el dimensionamiento de la necesidad. Uno que tiene que generarse obligatoriamente entre la entidad y el proyectista va a ser lo relacionado a actas. Esto de acá lo tienen que generar de manera conjunta la entidad y también el proyectista, ¿no? Actas de cesión de terreno, pases, servidumbres, etc. Un documento importante que no está planteado acá es la opinión favorable del ANA, ¿ya? Como les decía, el dueño del agua va a ser el Estado, la nación. Si bien es cierto, cuando se generen estos proyectos de cochas o donde hay una cocha, no se va a trabajar con agua que esté presente, que esté circulando actualmente. El enfoque de siembra y cosecha de agua no trabaja sobre caudales existentes, ¿no? Es otro enfoque, es otra forma de gestionar los recursos hídricos. Pero en el enfoque de siembra y cosecha de agua se trabaja o se gestiona el agua proveniente de la precipitación y que se va a perder por escorrentía o por infiltración. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a trabajar con el agua de la precipitación que ya está en el suelo. Ese es esos son los proyectos de siembra y cosecha de agua. Entonces, como ya está en el suelo, y el suelo sí se entiende mejor como parte de la nación y del Estado, ni bien el agua toca el suelo, ¿ya? Directo, indirectamente, ya se convierte en patrimonio de la nación. Y por lo tanto, la nación es la que tiene que resguardarlo. Para ello, la nación, para de resguardar diferentes bienes, ¿ya?, ha ido generando entidades especializadas. Una de ellas, y en el caso particular del agua, la autoridad especializada es el ANA. El ANA tiene que dar su opinión favorable para que el expediente técnico pueda elaborarse y pueda sobre todo ejecutarse. ¿En qué sentido da el ANA la opinión favorable? Principalmente la da en este sentido. Cuando ustedes elaboran el expediente técnico de Cochas, ¿no? Saben ya todos ustedes que esta es una cuenca, vamos a decir, ¿ya? Esta es la parte baja de la cuenca baja. Esta va a venir a ser, digamos, la cuenca media y este de acá la cuenca alta. Todos los proyectos y las estructuras de siembra y cosecha de agua tienen que estar en la parte alta de la cuenca, acá. Y además no deben de interferir con discurrimientos de agua, ¿no?, vinculados a flujos existentes. En otras palabras, si digamos en este esquema yo tengo un riachuelo o un río que está pasando por acá,
Vamos a poner nuestra línea por acá, ¿ya? Yo tengo un riachuelo que está pasando por acá, digamos. Si yo implemento mi cocha en este punto, voy a impedir que el agua de la infiltración llegue hasta este río y por lo tanto voy a alterar el flujo existente, el caudal del flujo existente. Entonces el ANA me va a decir que no, que mi cocha está mal ubicada porque estoy afectando, estoy impidiendo que un flujo existente pueda continuar trabajando con el caudal que el ANA ya ha considerado y que incluso lo ha distribuido en la cuenca media o en la cuenca baja a través de sus licencias. El ANA me va a indicar que tengo que reubicar o que en todo caso ahí no puede ir la cocha. Tendré que reubicarla y la reubicaré en este punto, ¿no? Donde acá sí ya no afecto ningún flujo existente. En ese sentido, va a manifestarse el ANA a través de esta opinión. En el grupo de documentos generales, que podemos decir que ya forma parte del expediente técnico propiamente dicho, vamos a encontrar en primera instancia el llenado del formato 8A, pero como ya les decía, esto va a ser únicamente si ustedes están generando un proyecto de inversión pública de siembra y cosecha de agua, que tiene sus características y que es totalmente diferente, ¿ya? A un IOR en cochas. Es distinto, ¿ya? Es distinto. En tanto que en el proyecto de siembra y cosecha de agua, la cocha es uno de los componentes estructurales del proyecto y tiene que haber mínimamente uno más que vendría a ser las zanjas y además debe haber otro componente de equipamiento y otro componente de capacitación. En el IOAR no, en el IOAR únicamente se considera a la cocha como único elemento, como único activo estratégico sobre el cual se va a intervenir, nada más. Luego está el resumen ejecutivo, de ahí viene la ficha técnica, los datos relevantes del proyecto, es un esquema tipo tabla donde vas a colocar el código del proyecto, su código único de inversión, vas a colocar ¿cómo se llama esto? El cuadro de responsabilidad funcional, vas a colocar también el alineamiento a la brecha, etcétera, ¿no? Luego viene ya la memoria descriptiva que inicia el expediente técnico como nosotros lo comprendemos en líneas generales, es decir, eh, luego viene la memoria de cálculo, perdón, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas. Este documento del plan de vigilancia y monitoreo de COVID ya no se está requiriendo, lo pueden dejar de lado, ¿no? Pero este otro documento, el plan de seguridad y salud, sí es obligatorio, ¿ya? Esto es obligatorio. Y esto lo tiene que elaborar el proyectista, obviamente con la participación de un profesional especializado. Acá deben de considerar lo siguiente. Los proyectos de siembra y cosecha de agua generalmente se están orientando a una administración directa, es decir, la misma entidad lo va a ejecutar. ¿Ya? Generalmente. Ahora puede ser por contrata también. En cambio, los expedientes técnicos de cochas, comprendidos como IOARs, son de administración directa obligatoria. Esto es importante porque el plan de seguridad y salud en el trabajo, en ese segundo contexto, lo tiene que implementar la entidad. Y si ustedes hacen una verificación, las entidades del Estado, sea un gobierno local, un gobierno regional, incluso una entidad sectorial o subsectorial, son bastante deficientes en controlar o en implementar los planes de seguridad y salud en el trabajo, a diferencia de las modalidades por contrata, donde el contratista tiene mucha más experiencia e incluso, ¿no? Es más cuidadoso con la implementación de este plan.
Luego está el tercer grupo de documentos, que es la ingeniería de detalle. Esta parte de acá viene a ser el diseño de ingeniería del proyecto y de las partidas. El proyecto en conjunto va a tener un diseño de ingeniería basado en el diseño de ingeniería específico de cada una de las partidas. ¿A qué me refiero? Si ustedes se han dado cuenta, cuando han revisado expedientes técnicos de cualquier tipo de proyecto, cada partida tiene sus o describe las características de los insumos que se necesitan para la misma, las características detalladas del proceso constructivo, las características detalladas de la partida final, dimensiones, resistencias, grados, etcétera, ¿no? Esa descripción cuantificada de características viene a ser el diseño de ingeniería de la partida. La suma de cada diseño de ingeniería de cada partida nos va a dar al final el diseño de ingeniería del proyecto, ¿ya? Este conceptito de diseño de ingeniería es importante que ustedes lo tengan bastante claro, porque el cumplimiento o la modificación o no de este concepto de diseño de ingeniería de partidas y de proyecto va a permitirles definir si cuando hay estos famosos metrados adicionales o prestaciones adicionales, ¿no? Si comprenden bien esto de diseño de ingeniería, ustedes rápidamente van a poder determinar si un mayor metrado es simplemente eso o si es una prestación adicional. Volviendo al tema del contenido de esta parte del expediente técnico, acá van a estar todas las representaciones, los esquemas, etcétera, ¿no? Todos los planos, en otras palabras. Aparte del listado de equipos, el equipamiento y otros. Y además, acá también puede considerarse un conjunto adicional de información o de documentos que la entidad considere. Ya ahí invierte P, le deja la prerrogativa a las entidades. Y finalmente tenemos el cuarto grupo, que es el de presupuesto y cronograma. Acá se considera el desagregado de los costos que se requiere asumir para poder llevar adelante cada una de las partidas. Así como cada una de las partidas va a tener un diseño de ingeniería, igualmente cada una de las partidas va a tener un presupuesto que le corresponde únicamente a él, a esa partida, ¿ya? Y que sumativamente generan el presupuesto del proyecto. Y este presupuesto va a estar determinado de diferentes formas, ¿no? A través del desagregado, de los gastos generales, de los costos unitarios. También va a estar dentro de estos los cronogramas y demás. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Es importante acá mencionar lo siguiente sobre el presupuesto, ¿no? Para que se entienda mejor. Cuando papá llegaba, cuando éramos pequeños y papá llegaba a casa, ¿no? Cerca los fines de semana, los fines de semana, ¿no? Y éramos pues 3, 4 hermanos, y él nos daba la propina, él repartía la propina, ¿no? Toma para el tal hijo, qué sé yo, 20 soles para tu semana, 50 soles. Para si era el hermano mayor que estaba en la universidad, le dará pues, 50 soles. Al hermano que está en secundaria le dará 20 soles, 30 soles. Al que esté en primaria le dará pues 10 soles. Y al que está en jardín le dará pues 5 soles, 10 soles, o hay veces no le da, ¿no? Ya. Entonces, cuando papá hacía esa repartición, eh, era difícil que yo le pida a mi hermano mayor, le oye, papá te ha dado a ti 50 soles, 70 soles, y a mí solamente me ha dado 30 soles, dame tú 20 soles, ¿no? Sé que dice, no, 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 no. A ti te ha dado tu propina, ahí están tus 30 soles, gástalo como quieras, ahórralo si deseas, y deja en paz mis 70 soles. Ni los mires, porque eso no es tuyo, no te corresponde nada. Para ti eso no existe.
Algo similar sucede en la distribución de presupuesto a nivel de cada partida, o debería de suceder, ¿no? Cada partida se debería de ejecutar exclusiva y totalmente con el presupuesto individual que le ha correspondido, lo cual, como sabemos, en la práctica no se da, ¿no? Terminamos prestando dinero de una partida a otra, ¿no? Y al final generamos toda una nueva estructura del gasto que la reportamos a través de la liquidación eh, técnico-financiera, ¿no? En tanto no se altere el costo total del proyecto, se permite y se entiende esa redistribución. Pero ya cuando se altere el costo total del proyecto, ahí es donde las entidades de control empiezan a prestarnos atención, ¿no? Porque si dijeron que necesitaban 100,000, porque ahora me están diciendo que en verdad necesitan 120,000, 130,000, 105,000. ¿Qué está pasando? ¿Quién se equivocó o quién está ejecutando mal el gasto? Vamos a ver ahora de forma directa ya la elaboración del expediente técnico. Como hemos visto, el primer grupo de documentos son los estudios básicos. No vamos a indicar acá cómo se genera cada uno de estos estudios, porque hay especialistas que lo van a hacer, pero sí es importante que ustedes tengan conocimiento del tipo de información que estos estudios les debe de alcanzar. En primera instancia vamos a encontrar el estudio de riesgo ante desastres naturales, que es un estudio conducido por un especialista, que dicho sea de paso, a la fecha tiene que estar registrado en Senaret para que pueda tener validez el estudio. Si no está registrado en esta entidad, no va a tener validez, ¿ya? Este es un estudio que se efectúa sobre el área de intervención del proyecto. Y lo que busca es definir si esa área de intervención del proyecto, el área de influencia del proyecto, perdón, es susceptible o no a determinados desastres naturales. Y de ser así, y de darse esos desastres naturales, ¿qué niveles de afectación encontraríamos y cómo se podría hacer para reponer las condiciones normales en ese espacio territorial? Entonces, la información que va a alcanzar le va a servir principalmente a la entidad para que ella tome acciones previsorias, acciones preventivas, a fin de evitar el posible suceso de ese desastre natural y estar preparado ante la inminente ocurrencia del mismo, de modo tal que pueda responder apropiadamente. La respuesta generalmente va a estar vinculada a la asignación de recursos o de subsidios a la población que se puede ver afectada. En ese contexto, uno de los aportes principales de este estudio va a ser definir los montos de dinero que esa entidad tiene que tener contemplado para hacer frente a un posible suceso de desastre. Eso por un lado. Por otro lado, el otro alcance de este estudio va a ser para definir mejor si la zona donde pretendemos generar el proyecto va a verse afectada por alguno de estos desastres y de ser así, qué acciones adicionales se deberían de considerar para evitar que el desastre afecte la inversión. Para eso les va a dar. Ahí se toma una serie de vulnerabilidades, en total son 8, de esas se toman 4, y hay todo un procedimiento para analizarlas, evaluarlas, definir sus niveles e ir determinando al final los impactos y los montos de dinero que se va a requerir. El otro estudio, que es el de gestión de riesgos en la ejecución del proyecto, básicamente viene a ser no es un estudio, es más como una ficha de control o como un proceso que el OCE te obliga a desarrollar para que tú revises si en tu expediente técnico no has incurrido en alguno de estas situaciones.
de riesgo de, si, es decir, que no te has equivocado en el diseño, si no tienes errores o deficiencias en el diseño, si no vas a generar sobrecostos o sobreplazos, los famosos adicionales o ampliaciones de tiempo, si has considerado que todos los terrenos que se van a ver afectados estén con su autorización respectiva o ya le pertenezcan al Estado. También vas a verificar si no hay riesgos geológicos en la zona donde estás interviniendo, si no hay riesgos de interferencias, riesgos arqueológicos, etc. En otras palabras, cuando ustedes presenten este estudio que se genera a través de la ya PMBOK del anexo 2 de OCE, ustedes están firmando prácticamente una declaración jurada donde dicen que han revisado ya todo el expediente técnico y ustedes están indicando que no hay errores, que no se van a generar sobrecostos ni sobreplazos, que tampoco van a haber eventos en los cuales la expropiación de terreno sea la última medida o que no estén autorizados todos los pases, etc. ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidado al momento de hacer la revisión final del expediente técnico. Elmer, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, puede hacer preguntas por el chat para irlas aclarando. El otro documento también obligatorio es el estudio de impacto ambiental. InvierteP considera, a ver, mejor dicho, en este sentido, cuando el hombre interviene en cualquier contexto vinculado al medio ambiente, va a generar una alteración del mismo, por muy insignificante que sea. Ahora, la entidad de inversión InvierteP lo que busca es reducir esta alteración lo más posible y además, ¿no?, plantear las medidas necesarias para que esta alteración del medio ambiente pueda ser de menor incidencia. Para ello, en el caso de proyectos de siembra y cosecha de agua o en expedientes técnicos de cochas, considera que la afectación es leve, por lo tanto, les permite o nos va a permitir elaborar el estudio a través de un diagnóstico, ¿no? La metodología mínimamente aceptada para InvierteP es la de Leopold, la matriz de Leopold, que es una metodología relativamente sencilla, en la cual, sí, les voy a facilitar la PPT, no se preocupen, en la cual nosotros, a través de ese esquema matricial, vamos a verificar si cada una de las partidas tiene interacción con uno o algunos de los factores ambientales. Son aproximadamente 48 o 60 factores ambientales. Básicamente lo que hacemos es colocar en las columnas las partidas y en las filas los factores ambientales y vamos viendo si estos tienen incidencia o no. ¿No? Y hay toda una metodología, la casilla se divide en dos, el impacto y la magnitud, el impacto negativo, la magnitud poca o mucha. Si es impacto negativo, es un valor negativo, si es impacto positivo, un valor positivo, se hacen las sumas, restas, multiplicaciones y se va determinando valores. Si el valor es negativo, quiere decir que el impacto es negativo. A mayor valor negativo, mayor impacto. Si el valor es positivo, quiere decir que el impacto es positivo. A mayor valor positivo, mayor impacto positivo también. En ese sentido, los valores negativos son aquellos que te van a indicar la necesidad, y mientras más alto mayor, la urgencia de la implementación de medidas preventivas, correctivas, etcétera, ante ese impacto ambiental. Es la mínimamente aceptada porque tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la matriz de Leopold no te permite definir interacciones aditivas, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si dos partidas o tres partidas de cuarto orden forman una partida de tercer orden? ¿Cómo es que esta partida de tercer orden puede tener impacto con uno de los factores ambientales? No nos analiza en ese sentido. Si quieren hacer en ese sentido, tendrían que verificar otra metodología que podría ser la de Fisher y Leopold, la modificada, la de Conesa, ¿no? Que esta sí te permite revisar estas interacciones
pero es un poquito más compleja, también es una estructura matricial, ahí están los 11 parámetros de evaluación con sus categorías y sus calificaciones. Tiene hay una fórmula en la cual se le da ciertos coeficientes a cada una de estas calificaciones y se va a ir obteniendo un puntaje final que nos va a dar el impacto, ¿no? Nos va a dar al final también un impacto negativo o positivo. Igual que en el caso anterior, ¿no? Si es un número negativo mayor, grande, el impacto negativo será mayor y así sucesivamente. El otro estudio que ya nos va a pedir un expediente en Cochas va a ser el estudio agrológico. Este estudio nos va a definir, en principio, cuál es la orientación del suelo que se le puede dar, ¿no? ¿Qué orientación se le puede dar al suelo en cuanto a su uso? Si puede ser un suelo que se va a destinar a cultivos intensivos, moderados, o al pastoreo forestal limitado, simplemente a la vida silvestre. Para eso hay diferentes metodologías para conducir este estudio agrológico. Un aspecto que deben de tener en cuenta es la cantidad mínima de hectáreas a ser atendidas por la recarga hídrica. Si es un proyecto de inversión pública, ya la cantidad mínima de hectáreas que tienen que ser atendidas con el servicio de recarga hídrica tiene que ser 1000 hectáreas. Si es menos, van a observar tu proyecto, ¿ya? Y en el caso de Cochas no está claramente definido, pero sí se entiende que tiene que ser al menos más de 200 hectáreas por cocha. Ahí tienen ustedes una página de internet, un link en esta partecita de acá, ¿ya? Si ustedes le dan clic ahí, les va a trasladar a una página de internet donde están descritos todos los procesos, todos los sistemas de elaboración de estudios agrológicos, bien detallados, ¿no? Con todos sus acápites, etcétera. Es una página bastante amplia, con bastante detalle. Ustedes la revisan nada más, le dan clic acá y les va a trasladar a esta página, ¿eh? Y acá ya ustedes pueden ir ingresando, ¿no? Por ejemplo, acá están los sistemas de evaluación, acá está el esquema de evaluación de tierras de la FAO del 76, que todavía es válido. Y acá, si se dan cuenta, cada uno de estos es un link hacia una página, hacia un gráfico, donde están las características que se van a considerar en cada uno de ellos. ¿Ya? Como les dije, es bastante completa porque es una página de autoaprendizaje, por lo tanto, también tiene procesos de evaluación. Acá hay más, ¿ve? Acá está el programa de ordenador para determinar la tierra por este parámetro de la FAO. Le damos clic acá siguiente y nos pasa y así, ¿no? Es bastante amplio, ya ustedes, si lo revisan, ¿no? Con detalle van a poder comprender o ver toda la información que está disponible en esa página. Una metodología bastante sencilla para llevar adelante este proceso, este estudio agrológico, es la del cuadrado de valores numéricos. También está descrita en esa página, ¿ya? Entre otras metodologías más complejas. Incluso ahí van a encontrar metodologías que ya no están en uso actualmente. Es importante, pero de todas formas que la conozcan. Esta metodología de los valores numéricos básicamente se basa en 5 criterios, ¿no? La pendiente, la erosión, la profundidad efectiva, la textura y la permeabilidad del suelo. Cada una va a estar segmentada en 7 graduaciones que puede ir de 0 a 7 o de 1 a 8. Ya depende de cada uno de ellos. Ustedes ahí en esa página van a encontrar el detalle de esto, ¿no? Van a ir determinando cuál es el rango de cada uno de estos factores y de acuerdo a eso le van a ir asignando un puntaje, más o menos así.
Vamos a poner, por ejemplo, que en el factor pendiente vamos a decir que va a tener 5% de pendiente. Entonces cae en este segmento, el puntaje que le van a asignar es 4. Acá será 4. En grado de erosión vamos a decir que es moderada. Entonces estamos hablando de acá, es decir, de este valor. Acá le ponemos 6. En profundidad vamos a decir que es muy profunda, que sería el equivalente a 5, le ponemos 5. En textura vamos a asumir que es moderadamente ligera, sería el valor de 6, acá 6. Y en permeabilidad vamos a decir que es una permeabilidad moderadamente rápida, acá, quiere decir que es 7. Entonces sumamos, ¿no? Y tenemos 10, 20, 21, 29. Este valor lo contrastamos con este de acá. Donde cae, ¿no? Ahí corresponde. Pues como en este caso va a estar dentro de este, ¿dónde está? 26, 29, 30, 33, 51, 22, eso está por acá más o menos, ¿no? Entonces va a ser una clase tipo 5 que corresponde a esta de acá, ¿no? Y estos son los usos que le pueden dar al suelo, estos de acá. Entonces ya en función a eso ustedes determinan qué tipo de uso le pueden dar a esos suelos. Generalmente estas condiciones que les he planteado son condiciones que van a encontrar regularmente en estos pisos altitudinales donde están las cochas y les va a permitir implementar pastoreo con ciertas restricciones, etcétera, ¿no? Eso. Luego está el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya les dije, es un documento que tiene que ser generado por un especialista, tiene su proceso, ¿ya? Y lo que va a generar es todo un conjunto de documentos al mismo tiempo. Acá va a haber un plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Va a haber un plan de capacitación, va a existir unas evaluaciones, va a existir unos criterios de registro, ¿no? De incidentes, etcétera. Al menos van a haber 4. Si hay menos de 20 trabajadores en el proyecto, va a haber 4. Si hay más de 20, van a haber, a eso sumen de 3 documentos más, van a haber 7. ¿No? Las actas del comité de seguridad, el reglamento interno y el plan de capacitación donde están capacitaciones adicionales para el comité de seguridad. Esa es la diferencia. Por eso es que tiene que ser elaborado por un especialista. Uno de los documentos fundamentales que tiene que alcanzarles este plan va a ser el famoso IPERC. ¿Ya? Esta es la columna vertebral de todo sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si no hay un IPERC, no pueden hablar de seguridad y salud en el trabajo. El IPERC es la columna vertebral, no es el único, ¿no? Pero sí es el elemento determinante. A ver, Elmer nos consulta, dice, impacto ambiental, lo tramite en MIAE, sí, únicamente, como es este impacto ambiental leve, incluso moderado, sabemos que la normativa indica que da la autorización, la certificación del estudio de impacto ambiental va a ser la entidad sectorial local, ¿no? En este caso el MIDAC. Si fuese un proyecto con impactos graves, ahí sí se genera un estudio de impacto ambiental detallado que tiene que ser certificado por el SENASA. En el caso de coches, no. La entidad nada más, el MIDAGRI nada más. En terreno, ¿qué documento se debe considerar para que sea proyecto como por ejemplo embalse agua, los productores se ven afectados, ¿cómo son? A ver, no entendí bien. En terreno, ¿qué documento se debe considerar para que sea para el proyecto? Porque como embalse el agua, los productores se ven afectados. A ver, es bien raro, es sumamente raro, ¿ya? Que, al menos lo que te entienda, que el proyecto de Cochas considere que el punto donde va a estar ubicado la cocha esté muy cerca y muy arriba e inmediatamente arriba de una comunidad, ¿no? En otras palabras, es bien difícil
que nosotros encontremos esta situación. Este es tu perfil, acá está la comunidad y la cocha va a estar acácito, ¿no? Como hay un embalse, ¿qué sucede si hay incremento de precipitación, etcétera? El agua cae y ¡pah! Muertos todos ellos, ¿no? Y sus almitas van a ir al cielo. No, es bien, bien difícil eso, ¿no? Básicamente Ingeniero, es casi imposible. ingeniero, Un esa lado parte eso. ingeniero, buenas Sí, noches con todos. sí, Esa buenas parte noches. quería acotar en sentido siguiente, ¿no? De que a veces cuando se ejecuta, digamos, la obra, no hay todavía, ¿no? Cuando ya funciona, ahí ya se nota en este caso, los embalses. Entonces, yo he visto, entonces, cuando épocas de avenidas, por ejemplo, ¿no? Ya se embalsa el agua, hay los productores o los que son dueños de ese terreno, generan su malestar o de repente en el momento de ejecución no han tenido en cuenta, pero en momento de operación dicen que está haciendo o está invadiendo su terreno en ese sentido, ingeniero. Ah, Eso, ya, ya, pregunta, ya, sí, ya. sí, Ya, por porque eso le decía, un lo, aspecto importante es el saneamiento físico legal y las actas que permitan o que den libre pase, cesión de terreno para que no sucedan esos aspectos. Ahora, ah, una consulta. lo otro que se recomienda que las entidades sectoriales, Midagri, también Proyecto Sierra Azul, han recomendado es que en todos los tipos de proyectos de siembra y cosecha de agua se genere un documento firmado por toda la comunidad que se va a ver beneficiada para que ellos estén de acuerdo con la construcción del proyecto y que luego no estén con esas apreciaciones de que ellos no pensaron, de que no sabían, que no imaginaron, etcétera, ¿no? Además de eso, ya actualmente en el 2021-22, el Midagri ha emitido unos lineamientos técnicos para la generación de proyectos de siembra y cosecha de agua. Hay que revisar ellos porque ahí nos da algunos alcances. Uno de esos alcances es que el punto donde se va a implementar el proyecto, en este caso donde se construirían las cochas, debe de ser en una zona alejada de la comunidad donde no esté vinculada a áreas productivas para que no hayan esas observaciones, esas quejas, y que además debe de reunir ciertas características. Una de esas características es que sea una depresión natural vinculada a una, vinculada a una recarga hídrica de un acuífero subterráneo para que se pueda generar el proyecto de cochas o de siembra y cosecha de agua. ¿Eso qué quiere Una decir? consulta. Que en esas zonas donde se da estas características, es prácticamente imposible que hayan unidades de producción agrícola. Entonces, no es bien raro, o con eso el Estado lo que busca es que sea sumamente raro que haya un beneficiario que pueda decir, oye, la cocha que está a medio metro de mi parcela me está generando problemas, porque las condiciones ambientales no van a permitir que producción agrícola se pueda hacer exitosa a esas alturas. Generalmente hablamos de alturas que están entre los 3.800, 3.500 metros. Además, Inge- recordemos un aspecto importante, ¿no? Las cochas se van a generar o se van a instalar preferentemente en suelos tipo 5, tipo 6 o incluso hasta tipo 7. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que son suelos que no son aptos para la agricultura. Eh, pueden conducir o pueden, perdón, soportar pastizales naturales y el aprovechamiento esporádico de ellos, etc. Pero este tipo de suelos no son para nada destinados a la agricultura, no pueden ser destinados. Ahora, lo que puede suceder es que haya alguna persona que no tenga, vamos a decirlo así, ¿no? Que no tenga esa total predisposición a generar las condiciones apropiadas para que un proyecto de la tipología y la naturaleza de los proyectos de siembra y cosecha de agua pueda implementarse en su zona. Este tipo de proyectos son complejos porque no les van a generar utilidades directas inmediatas. Es más, la generación de utilidades directas
tiene que ser bien pensado, ¿no? Porque si ustedes analizan, si yo construyo una cocha para almacenar agua, esa cocha va a almacenar agua entre enero y marzo. Y voy a poder utilizar esa agua almacenada a partir de mayo. Pero sabemos pues que a las alturas en las cuales las cochas se generan, las cochas tienen que estar generadas en alturas que van de los 3.500 a más metros de altura, ya en la época de mayo, junio, julio, que se caracteriza por heladas y sequías muy, muy pronunciadas, ningún, ningún cultivo prospera. No hay cultivo que prospere en esas condiciones. Entonces, se da el caso particular. Ya tienes agua almacenada y disponible, pero no la puedes utilizar en un proceso productivo común, convencional, porque el ambiente no te lo va a poder, no te lo va a permitir, ¿no? Si tú quieres sembrar, qué sé yo, maíz, digamos, entre mayo o junio, sabes que no va a prosperar, la helada lo va a matar. Quieres sembrar cebada, la helada, por mucho que sea una cebada especial, que genéticamente modificada y todo lo que quiera, la cebada va a tener serias limitaciones para poder prosperar, incluso a alturas de 3.200 por las heladas, por la sequía, etcétera, ¿no? La radiación solar, por mucho que tú le puedas dar. Se tiene que generar todavía, y ahí está uno de los cuellos de botella en este tipo de proyectos, se tiene que generar algún proceso productivo que permita el éxito de esa producción a pesar de las condiciones ambientales extremas propias de ese periodo en el cual ya se va a disponer de agua, ¿no? Que es mayo, junio, julio, agosto. Yo no puedo sembrar nada al aire libre porque no va a prosperar por el helado. Tendría que instalar previamente invernaderos, cobertores, o en todo caso, como hay algunas experiencias, vincularlo a otro tipo de actividad. Por ejemplo, hay por ahí experiencias, he tenido conocimiento de algunas de ellas, he compartido con una de ellas, en la cual el agua almacenada en la cocha la estaban este, por decirlo de alguna forma, vendiendo o distribuyendo a un productor local de truchas. Entonces, este ya no se veía sumamente afectado por la disminución propia del caudal de agua por el periodo de estiaje, ¿no? Ya tenía algo más de agua. Entonces, ¿el qué hacía? Este servicio que ellos le daban, les retribuía económicamente y cubría los costos de operación y mantenimiento de la batería de cochas que tenía. ¿Ya? Pero son cosas, son acciones que tienen que ser todavía bastante bien analizadas, porque si pensamos destinar la cocha para un proceso productivo agrícola, convencional todavía, no va a salir, por ahí no va la cosa, ¿no? Para hacer el estudio hidrológico, no. El ANA lo que te va a dar es tu opinión favorable basada en tu estudio hidrológico y en los estudios que ellos mismos han hecho. Principalmente, el ANA va a opinar en el sentido de que tu cocha, no interfiera el discurrimiento hacia un flujo existente. El ANA no va a opinar pues sobre la cantidad de agua que va a caer de la lluvia, ¿no? Porque el ANA no controla eso. Lo que sí va a ver es de que donde has ubicado tú tu cocha no estés interfiriendo con el discurrimiento a un río, a un riachuelo, lo que anteriormente decía, porque si ustedes interfieren, quiere decir que ese riachuelo que cargaba, digamos, 1 millón de metros de litros con el discurrimiento, como ya va a haber una cocha, ya no va a cargar esa cantidad. ¿Eso qué significa? Que ese río, ese riachuelo, ese caudal, ya no le va a permitir a Lana cumplir su compromiso de las licencias de agua emitidas. Celana no puede permitir eso. Celana, cuando toma conocimiento, hace sus verificaciones. Si no interrumpes, te va a decir, ok, listo, bueno, doy mi conformidad, estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, listo. Si interrumpes, te va a indicar, ¿no? Se está interrumpiendo, te tienen que trasladar, etcétera, ¿no? Y se puede ejecutar en un área natural protegida, la cocha, no, es bien difícil, ¿no? Porque la construcción de la cocha implica una serie de actividades que van a tener un impacto ambiental, por más leve que sea. Eh, Tendrían que analizar, hacer las consultas respectivas.
si es que la cocha forma parte de toda una estructura, de toda una propuesta compleja vinculada a la restauración de un ecosistema. Ahí podría darse, pero tendrían que hacer todas las consultas del caso y además, si están hablando de eso, ya estamos hablando de otro tipo de proyectos que es mucho más complejo y mucho más grande que solamente las cochas, ¿no? Para que ustedes tengan idea de ello, si hablamos nosotros de proyectos donde estén vinculados las cochas, vamos a encontrar en primera instancia los proyectos relacionados a ecosistemas, donde está todo lo que es siembra y cosecha de agua, donde está también todo lo que es manejo de pasturas, donde está todo lo que es manejo de suelos, un proyecto complejo, bastante complejo, ¿eh? Fíjense ustedes. Manejo de suelos, perdón, manejo de suelos, restauración de especies, etc. Todas esas actividades va a contemplar un proyecto en ecosistemas. Debajo de esto, ¿no? Un proyecto más puntual va a ser el proyecto de restauración de praderas. Ahí lo único que van a ver ustedes ya es siembra y cosecha de agua, van a ver manejo de praderas y manejo de suelos. Un proyecto más simple que esto son los proyectos de siembra y cosecha de agua o de recarga hídrica, donde está únicamente siembra y cosecha de agua. Algo más sencillo que esto son los IORs en activos estratégicos de proyectos de siembra y cosecha de agua, donde están las cochas. Más o menos esa es la complejidad de los proyectos. En este caso, estamos hablando solamente de expedientes de cochas. Es decir, estamos tocando el 100% de esto, una partecita de esto, de este tipo de proyectos, algo más chiquitito, y de proyectos de ecosistemas, algo más puntual todavía, ¿no? Algo así como este puntito, nada más. Porque el proyecto de ecosistemas considera muchas actividades, ¿no? Varios, es un proyecto relativamente complejo. Bien, vamos a continuar. El otro documento obligatorio es el estudio de sostenibilidad. Este estudio de sostenibilidad, más que un estudio, es una propuesta estratégica que deben de generar ustedes de la mano de las autoridades, de la autoridad de la entidad y de otros actores locales estratégicos. Básicamente, en este estudio lo que ustedes van a describir es el conjunto de acuerdos, acomodos, alianzas que tiene que establecerse para que el proyecto que se está generando pueda operar los 10 años. Ojo, es para que toda esta inversión que van a realizar pueda estar operativa desde el año 1 hasta el año 10, prestando servicios, ¿no?, de recarga hídrica al 100%. ¿Qué quiere decir? Que las cochas funcionan al 100%. Si es un proyecto de siembra y cosecha de agua, que las zanjas captan el volumen de agua que se ha considerado, que haya mantenimiento y operación, etc. Acá tienen que considerar si la entidad va a hacer un reacomodo de sus funciones, va a generar una oficina especializada, va a mandar a sus funcionarios a capacitarse, tienen que definir también quiénes van a ser los operadores, si va a ser la entidad o se la va a trasladar esa responsabilidad a una comunidad. Generalmente, los lineamientos técnicos recomiendan que la operación se le encargue a la comunidad que se va a beneficiar con el proyecto de siembra y cosecha de agua o con la construcción de la cocha. Lo que no deja claro es el presupuesto, de dónde sale, porque la operación y mantenimiento requiere dinero, ¿no? Y si van a estar encargados la comunidad de dónde va a sacar dinero para hacer la operación y mantenimiento. Le va a cobrar a alguien, la entidad le va a trasladar una partida. Por si acaso, la entidad, una vez que ha sido ejecutado el proyecto, no le puede pedir al Estado que le autorice una partida especial para la operación y mantenimiento de un servicio. ¿Ya? La entidad tiene que encontrar la forma que ese servicio sea autosostenible, es decir, que genere sus propios ingresos. El tema no es complejo, lo único hay que darle forma porque existen también los mecanismos de
de pago de servicios ecosistémicos, ¿no? Que ya están definidos, pero que nosotros todavía no los implementamos apropiadamente por resistencia propia de nosotros, los mismos usuarios, me incluyo, y por desconocimiento de las mejores estrategias para la implementación de los mismos, ¿no? Ahí todavía tenemos bastante por avanzar nosotros. El otro estudio vendría a ser el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Una cosa es el CIRA, no hay que confundir. El CIRA, ¿ya? El CIRA viene a ser la certificación ex ante, es decir, las entidades competentes te certifican antes que tú ejecutes el proyecto que en esa zona de intervención hasta ese momento no se han identificado, no se han tomado conocimiento de la existencia de restos arqueológicos, patrimonio de la humanidad, etc. No hay, hasta ese momento no hay. Pero la entidad te está diciendo, ojo, hasta ahorita no hay, pero yo no sé si habrá, tal vez tú metes pico, ¿no? Mueves una piedra y ¡paf! Aparece un huaco, ¿no? O mueves dos piedras y ¡paf! Te aparece una momia pre-inca. No sé, porque no he visto todavía el subsuelo. Entonces, la entidad sectorial, el MINCULT, para tener una certeza de que en el proceso de implementación del proyecto no se han hecho estos descubrimientos o redescubrimientos, te solicita que presentes un plan de monitoreo. Este es uno de los documentos especiales que tiene que ser elaborado por un especialista, ¿no? Eh, el proyectista, por muy bueno que sea, por muy empeñoso que sea, difícilmente va a poder cumplir con este requisito. Luego tenemos el estudio hidrológico. Este estudio hidrológico tiene que ser elaborado considerando dos aportes para la cocha, uno proveniente de la precipitación y otro proveniente de la escorrentía. Se recomienda que se trabaje con datos históricos de 30 años y que se determine, ¿no?, los riesgos de falla admisible, es decir, en qué condiciones la infraestructura podría verse superada, considerando las máximas avenidas históricas. Luego tenemos el estudio geológico, que es un estudio en el cual se va a determinar el perfil del suelo. Este estudio se va a conducir únicamente o principalmente en el espacio donde se va a implementar o donde se va a construir el dique de la cocha, ¿no? Ahí nada más, ¿ya? Pues ustedes tienen que considerar un estudio apropiado para ver cuál es el perfil, qué cantidad de material se tiene que extraer, con qué cantidad de material se tiene que rellenar y qué tipo de material se tiene que utilizar. El estudio topográfico es uno de los estudios específicos determinantes. Tiene que estar orientado al vaso de la cocha. Donde es el vaso de la cocha, se recomienda que el estudio mínimamente se realice cada 50 metros. Si es cada 30 metros, mucho mejor. En el dique, en el eje del dique, el corte tiene que ser cada 5 metros o mejor si es cada 3 metros, ¿ya? Una recomendación, busquen un buen especialista en topografía para que haga un buen levantamiento. Y ahí tenemos ya la elaboración del expediente técnico propiamente dicho. Este primer punto de generalidades va a pedirnos que nosotros aportemos información relacionada a las generalidades del proyecto, ¿ya? El sector, el pliego, el clasificador de responsabilidad funcional, las metas del proyecto, los presupuestos, etc. Es bastante puntual. En los antecedentes, ustedes van a indicar acá cuáles son las experiencias previas y también van a considerar las recomendaciones que les puedan haber dado en la declaratoria de viabilidad, para que se amplíe el área de intervención, para que se incorporen más beneficiarios o se incrementen las áreas de recarga hídrica, etc. Eso tiene que estar totalmente subsanado. En los objetivos y fines, estos tienen que ser los mismos que se había planteado en el estudio de preinversión, que estamos hablando de un proyecto de inversión pública. Si hablamos de un IOAR, simplemente se plantean los objetivos y fines de la cocha, ¿no? El objetivo va a ser siempre una cantidad de áreas que se va a recargar hídricamente y las metas ya vendrían a ser las dimensiones de la cocha, el caudal de carga hídrica, las dimensiones, longitud, altura, etc.
En la ubicación, acá tienen que tener en cuenta dos tipos de ubicación. Una va a ser la ubicación geográfica, ¿no? Región, provincia, distrito, localidad, y otra va a ser la ubicación hidrográfica. Ya, para ello pueden revisar ustedes los mapas de ¿cómo se llama? De lana, para que ahí ustedes puedan verificar cuál es la unidad hidrográfica que le corresponde a la zona de intervención. En los beneficiarios, ustedes van a describir a la población beneficiaria, sus características demográficas, su situación económica, social, sus actividades productivas principales. Y en estas actividades productivas principales van a identificar aquellas que son más importantes como medios de vida. También van a identificar ustedes la cantidad de hectáreas que van a verse beneficiarias con el proyecto. En las metas físicas, en cochas, van a describir las características del dique y del vaso, ¿no? Cuánto de agua va a almacenarse, las dimensiones del dique, el material con el cual va a estar recubierto. Generalmente es una geomembrana HDP para la impermeabilización. Van a disculpar que corro un poco, pero a las 7:30 tengo una reunión en la universidad y ya me están convocando a la misma. Pero de todas formas vamos a cumplir con explicar todo lo que queda por delante. En los costos del proyecto, ya saben ustedes, tienen que indicar acá el costo total y lo pueden desagregar por cochas. En algunos casos, los proyectos de cochas consideran 2, 3, 4 cochas, ¿no? Si es así, lo indican de forma desagregada cada una de ellas. En la duración del proyecto, acá indican cuál va a ser la duración total del proyecto. En el caso de proyectos de cochas, donde se van a realizar más de una o dos cochas al mismo tiempo, recuerden que cada cocha va a tener su periodo de ejecución. Ustedes lo pueden poner así como está acá, ¿no? Todo el proyecto cuánto dura y dentro de cuánto va a durar la ejecución de cada cocha. La cocha 1, 3 meses, la cocha 2, 4 meses y así sucesivamente. Luego van a describir el área de recarga. El área de recarga viene a ser toda el área donde va a permitirse el discurrimiento del agua hacia la cocha. Esto va a estar vinculado con el estudio hidrológico, donde van a obtener los datos de recarga, de carga hídrica. En el caso de proyectos de siembra y cosecha de agua, además van a tener que describir ustedes la unidad productora, es decir, todo el conjunto de elementos que permite la recarga hídrica. No solamente va a estar la cocha, van a estar las zanjas, las amunas, bofedales, praderas, áreas de forestación, etcétera, ¿no? Tienen que describir cada una de estas de forma independiente. Acá no. En la descripción de los impactos ambientales, acá van a describir ustedes, esto es únicamente para IVARS cochas, van a escribir cuáles son estos impactos y cuáles son las medidas que están planteando ustedes para evitar. Generalmente, estas son las partidas de manejo ambiental vinculadas a cochas, por eso lo estoy poniendo. No va a haber más. Es difícil que ustedes puedan identificar alguna más. En todo caso, la recomendación es que trabajen únicamente con estas. En cuanto a la ingeniería de detalle, ¿no? Acá van a plantear ustedes los aspectos principales del diseño de cochas. Como estamos hablando de cochas mejoradas, ¿no? Tienen que remitirse ustedes a los lineamientos técnicos de Sierra Azul. En primera, tienen que partir de la realidad que la cocha es un dique de tierra, ¿no? Y por lo tanto tiene sus componentes característicos, la cimentación, el cimiento, el talud interno, el externo y la corona. El talud interno es el talud que va a estar en contacto con el volumen de agua almacenado y el talud externo es el talud que está en la parte contraria al interno. Hay algunas consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta, el tipo de presa, el borde libre, ahora vamos a ver qué criterios deben de tener en cuenta para determinar este borde libre, una buena zonificación de materiales, traten de contener dentro del núcleo del dique los materiales lo suficientemente apropiados, rocas grandes, bien acomodadas y que no sean de material calcáreo para que no se vayan a ir erosionando con el paso de los años. La fundación tiene que tener una altura, una profundidad promedio de 1,5 metros. Ahí se garantiza un buen anclaje.
El control de infiltraciones en cochas mejoradas se va a generar a través de la impermeabilización con las geomembranas. El ancho de la cresta recomendable para cochas mejoradas que esté entre 2 a 3 metros de ancho, ¿no? Para que garantice un buen espacio para la operación y mantenimiento. La pendiente de los taludes de acuerdo a los criterios técnicos y la protección contra la erosión a partir de la recubierta de la corona y otras medidas más. En cuanto al borde libre, ustedes tienen que considerar estos factores para determinar el borde libre. Además del efecto de los vientos, de las olas, de los sismos y el asentamiento de la presa, siempre tienen que considerar un factor de seguridad equivalente al 3% de la altura de la presa. Con estos factores ustedes van a determinar este borde libre. Este borde libre es importante porque es básicamente la altura marginal que va a tener el dique y que va a permitir soportar embalses mayores e incluso embalses que pueden estar sobre el histórico, el máximo histórico que se ha determinado. En cuanto al diseño del ancho de la cresta, ya les había dicho 2 metros para que garantice un buen manejo. En cuanto al eje del dique, se recomienda que el eje sea por lo general recto, ¿no? Es una de las formas más fáciles de diseño. Si en algún caso las condiciones naturales exigiesen un dique curvo, un eje curvo, recuerden que el lado convexo tiene que estar orientado hacia la zona de infiltración para que de esta forma la comprensión se pueda derivar apropiadamente hacia los núcleos de los estribos. De lo contrario, el dique va a fallar. Es poco común que encontremos diques curvos. Es más, les recomiendo particularmente que eviten implementar diques curvos, porque requiere una ingeniería más compleja. En cuanto a las dimensiones de altura y taludes, ¿no? El cuadro superior es para diques convencionales o de tierra, es decir, diques que tengan alturas inferiores al 1,5 metros, y el cuadro inferior es para diques que tengan entre 1 metro hasta 3 o incluso 5 metros, cochas mejoradas. En cuanto a la longitud, en el caso de diques de tierra convencionales, ¿no? Cochas convencionales, la longitud podría llegar hasta los 15 metros, 20 metros en algunos casos, y la altura no debe superar el 1,5 metros. Si es un dique mejor, una cocha mejorada, la altura puede estar entre 1,5 metros, 3 metros, hasta 5 metros, y la longitud puede ser de 30, 40, 50, hasta 70, 80 metros he visto. Y las fórmulas de cálculo son estas. En cuanto al diseño estructural, nosotros básicamente a través de la entidad sectorial tenemos 3 tipos de cochas, ¿no? Bueno, acá me he olvidado colocarlo, lo voy a colocar más adelante, ¿no? La otra parte del expediente es la descripción de las metas físicas. Acá simplemente describimos las características, las dimensiones de la cocha, porque estamos hablando únicamente de cochas. Luego viene ya los metrados, donde nosotros vamos a indicar la cantidad de metrados de cada una de las partidas y de todas ellas. No se olviden, el metrado viene a ser la cantidad de unidades de cada partida. Luego está el presupuesto. Hay que recordar que el presupuesto es importante por 2 razones. Una, porque nos va a permitir definir cuáles son los costos que va a requerir nuestro proyecto, y otro para poder controlarlos ya en la fase de ejecución. Los costos se tienen que definir por cada una de las partidas, ¿no? De primer, segundo, tercer, cuarto, incluso quinto orden. Cada partida tiene su costo específico. Una de las formas generales de exponer el presupuesto es a través del presupuesto general, en el cual consideramos, además de los costos directos, los costos indirectos. Ahí dentro de los costos indirectos va a estar los gastos generales de supervisión, de liquidación, de seguimiento, etc. El presupuesto analítico básicamente es un presupuesto en el cual nosotros vamos a consignar los montos y las cantidades, los precios de cada uno de los recursos, independientemente de las partidas. Es decir, vamos a sumar todos los montos de mano de obra de cada una de las partidas y vamos a poner el subtotal de mano de obra, de piedra, de maquinaria y así sucesivamente. Acá únicamente se consideran los costos directos. Luego viene el esquema más amplio de los presupuestos, el análisis de costos unitarios. Acá lo que van a exponer ustedes es el costo de cada una de las unidades de metrado de cada una de las partidas. Si tienes 100 partidas, vas a tener 100 cuadros de costos unitarios, un costo unitario por cada partida. Si tienes 200 partidas, serán 200 cuadros de costos unitarios
y así sucesivamente. En los costos unitarios lo que vamos a encontrar es la cantidad de recursos que se va a disponer para cada uno de los metrados de cada una de las partidas. De ahí viene el presupuesto analítico de gastos generales, donde nosotros vamos a descomponer cuáles van a ser los rubros de los gastos generales, tanto los fijos como los variables. Estos van a depender de la complejidad, de la amplitud del proyecto, en este caso de la cantidad de coches. Y de ahí vienen ya los cronogramas. Tenemos el programa de ejecución de metas, tiene que ser representado a través de cualquiera de las modalidades de diagramación, puede ser de GAN o de otra más. Luego está el cronograma de desembolsos. Hay que tener en cuenta que los proyectos de cochas se ejecutan generalmente en una administración directa. Por lo tanto, los desembolsos tienen que consignarse de forma mensualizada, agrupada por trimestres, enero, febrero, marzo y así sucesivamente, ¿no? Y tiene que estar segmentada por cada una de las partidas y todas las partidas. De este cronograma de desembolso se va a derivar el cronograma de requerimiento de materiales, de personal y de maquinarias. Estos tienen que darnos los mismos montos y las mismas unidades de metas físicas del cronograma de desembolsos y del cronograma de metas físicas. Luego tenemos las especificaciones técnicas de cada una de las partidas, tienen que ser claras, tienen que ser de cada una de ellas y tienen que alcanzarnos los procesos constructivos específicos. Finalmente tenemos los planos y anexos del proyecto. Recuerden que tienen que ser la cantidad de planos necesarios que permita una buena comprensión del diseño de ingeniería del proyecto y de cada una de las partidas. De ahí vienen algunos anexos. Tienen que considerar ustedes todos los documentos que garanticen la ejecución del proyecto, las actas, autorizaciones, licencias, permisos. Igualmente tienen que considerar los términos de referencia del residente, la supervisión y otros más. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderlas absolver. Me van a disculpar, como les dije, la velocidad de la última parte. Tengo una reunión en la universidad. Bien. Creo que no hay preguntas.